moleste, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 3 de diciembre. 3 de diciembre. Se fue el año 2018 tan deprisa. Será porque ha sido un buen año, ¿no? Diciembre es un mes tan lindo, tan inspirador, ¿ah? Las personas nos volvemos un poquito mejores en diciembre. Quizás una simulación, pero es mi percepción. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami, estamos saliendo en vivo. En un momentito voy a conversar con un gran periodista mexicano, Max Aub. Un gran, influyente, muy inteligente periodista mexicano, Max Aub, porque el sábado ha jurado un nuevo presidente de su país, López Obrador. La izquierda llega al poder en México. ¿Será izquierda chavista? ¡Qué terror! Max Aub, nieto del gran escritor español exiliado en México durante décadas, ¿no? Max Aub. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. Esta primera noticia la encontré por allí y me resultó alentadora, porque en la última cumbre del G20 realizada en Buenos Aires, donde, dicho sea de paso, Macri quedó bastante bien, y me da gusto que Macri haya recibido en un año tan adverso esta transitoria alegría que hasta lo conmovió y lo hizo llorar, porque sintió el cariño de los países más poderosos del mundo, ¿no? En la cumbre del G20, el señor Pompeo, Mike Pompeo, que tiene un cargo muy importante, es el secretario de Estado, ¿no es cierto?, que había acompañado a Trump, se refirió a la crisis venezolana y me gustó lo que dijo porque, al margen de las palabras que a veces solamente expresan buenas intenciones y quedan allí, Pompeo dijo que el drama, la catástrofe humanitaria de Venezuela no es ajena a los Estados Unidos y que Estados Unidos no va a descansar hasta que la democracia sea restaurada en ese país. Es una buena noticia entre tantas malas. No tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero hemos tenido varias conversaciones aquí en el G20 y el presidente Trump está muy decidido. El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela. Así que no tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy. Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Ahora, si de verdad Trump está decidido a derrocar al déspota Maduro, como lo llama apropiadamente Mike Pompeo, podría comenzar decretando un embargo petrolero contra Venezuela, ¿no? O sea, que las refinerías de Estados Unidos dejen de comprarle petróleo a Venezuela y dejen de venderle gasolina a Venezuela. Este sería un golpe en el bolsillo a la dictadura venezolana. Trump tiene esa carta y no la juega todavía, y yo no entiendo por qué no la juega. Y luego, bien haría Trump en activar a todo su gabinete, pero especialmente a las mentes más brillantes de su equipo jurídico, para que el Departamento de Justicia de este país expida órdenes de captura contra los más prominentes cabecillas de la narcodictadura venezolana, acusándolos del mismo delito del que fue acusado y por el cual fue extraditado el Chapo. Es decir, durante años, venderle cocaína a los Estados Unidos. Esto es lo que han hecho durante muchos años Maduro, Cabello y un montón de otros generalotes corruptos. Bien haría el Departamento de Justicia, por lo pronto, en expedir órdenes de captura. Hay suficiente asidero legal, pero por supuesto que lo hay. De manera que esas son cartas que no se han jugado todavía. Bueno, otra buena noticia que ha ocurrido hoy, lunes, es que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que es un señor, es un hombre de izquierda, pero es un señor, es un caballero, no es un ladrón, no es un bribón, no es un demagogo, ¿no? Tabaré Vázquez tomó una decisión sabia. En la Embajada Uruguaya en Lima estaba escondido el expresidente peruano Alan García. Alan García pidió asilo, dijo que era un perseguido político. Por supuesto, esto no es verdad. En el Perú hay una democracia. En el Perú hay una justicia independiente. La justicia está investigando a García por el caso Odebrecht, del mismo modo que ha investigado a otros expresidentes, la señora Keiko Fujimori, que era la jefa del principal partido de oposición, que está presa por dineros indebidos recibidos de Odebrecht. Los Humala estuvieron presos por dineros recibidos de Odebrecht.
es correcto que la justicia peruana investigue al expresidente García porque varios funcionarios de su segundo gobierno recibieron sobornos millonarios de Odebrecht y en ese segundo gobierno de García hubo varias obras públicas importantes que fueron concedidas a Odebrecht. De manera que la justicia peruana está haciendo lo correcto y el señor García no puede escapar de la justicia peruana o burlarla alegando que es perseguido político. Tabaré Vázquez tomó hoy la decisión correcta, le dijo a Alan García, no le damos el asilo, regrese usted a su casa. García no puede ya salir del Perú porque un juez ha decretado orden de arraigo, o sea, prohibición de salir del Perú, durante 18 meses. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el lunes que su gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el exmandatario peruano Alan García. En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales, es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Yo aplaudo la decisión de Tabaré Vázquez, como creo que la aplauden la enorme mayoría de peruanos que se hubieran sentido profundamente frustrados si el expresidente García escapaba de la justicia una vez más, ¿no?, escondiéndose en un país extranjero. Ya lo hizo el año 92, hace más de 25 años, pero en aquel momento se refugió en la embajada colombiana, el presidente Gaviria le dio el asilo porque Fujimori había pateado el tablero, había cerrado el Congreso y entonces era una dictadura. Ahora no hay una dictadura en el Perú y no hay perseguidos políticos y la justicia no se ensaña con nadie en el Perú por sus ideas políticas. Al señor García lo están investigando por delito de corrupción, del mismo modo que están investigando a otros expresidentes. Así que haría bien en quedarse en el Perú y enfrentar a la justicia si de verdad es inocente, ¿no? Bueno, el sábado juró López Obrador, va a ser presidente de México 6 años. La gran pregunta es, ¿será un presidente de izquierda democrática como este señor uruguayo Tabaré Vázquez, como Michelle Bachelet, o será un presidente de izquierda chavista petardista? Esperemos que sea lo primero y no lo último. Andrés Manuel López Obrador juró el sábado como presidente de México para el periodo entre 2018 y 2024. Es el primer izquierdista en décadas en el poder, tras ganar las elecciones con el 53% de los votos. En su campaña, el izquierdista de 65 años, conocido como AMLO, ha prometido combatir la pobreza, terminar con la corrupción y los privilegios de la clase política y combatir la creciente violencia ligada al crimen organizado. Unas 900 personalidades, entre ellas una larga lista de jefes de Estado y presidentes, asistieron a la ceremonia de investidura ante el Congreso mexicano. López Obrador habló de un cambio de régimen y eso a mí me erizó un poquito. Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Yo espero que no cambie mucho el régimen político. México es una democracia, y es una democracia que funciona más o menos bien, ¿eh? Y no hay que cambiar el régimen político. No sé a qué se refiere el señor López Obrador. Lo que él tiene que hacer es que el gobierno mexicano, elegido por el pueblo, lo mismo que fue elegido Peña Nieto, y Calderón, y Fox, resuelva los problemas de la gente, ¿eh? O sea, que sea un gobierno eficaz dentro de la ley. Pero cambiar de régimen político, a mí me parecen palabras mayores que, la verdad, meten un poquito de miedo, ¿no? López Obrador también prometió que su gobierno no va a seguir robando de las arcas públicas como ha sido saqueado antes en gobiernos precedentes. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi
el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. Esto es fácil decirlo, no habrá corrupción en mi gobierno, ¿no? Luego, un gobierno es un emprendimiento de mucha gente, es una operación colectiva que reúne no a decenas, sino a veces a miles de personas, y a menudo ocurre que algunas de esas personas sucumben a la tentación del dinero fácil mal habido. Es fácil prohibir retóricamente la corrupción, es mucho más difícil ejecutar esta prohibición en la práctica. López Obrador también prometió un tipo de acuerdo con Estados Unidos y Canadá distinto del que acaban de exhibir tan orondos en el G20 en Buenos Aires. Es decir, que dijo que va a pedir que Estados Unidos invierta, no solo en México, me gustó esto, sino también en Centroamérica, para evitar las caravanas migratorias. Aseguró que la política neoliberal ha sido un desastre y criticó la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Y aunque no dio un mensaje directo a los mercados, nerviosos por sus decisiones, llamó a reforzar lazos comerciales. Con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro, y enfrentar de esta forma, y no con medidas coercitivas, el fenómeno migratorio. Me parece una buena idea, me parece una buena idea. Ojalá Trump y Trudeau comprendieran que a ellos les conviene que Honduras sea viable, que Nicaragua sea viable, que en general los países pobres de Centroamérica progresen para que su gente no se tenga que ir. Bueno, luego en una ceremonia que a mí me pareció populista, demagógica, ¿no? López Obrador se reúne con dirigentes de los pueblos indígenas, originarios. ¿Qué dirigentes son ellos? ¿A quiénes representan? Sobre todo, ¿quién los eligió? ¿Cuán democráticos son esos mandatos? Todo eso no está claro, ¿no? Pero le entregan un bastón de mando y está rodeado de chamanes y curanderos, y es una cosa toda profundamente irracional que a mí, de nuevo, me perturba un poquito, ¿no? Unas 100,000 personas asistieron el sábado a la Plaza Central de la Ciudad de México para presenciar un importante ritual prehispánico que marcaría el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El izquierdista recibió de manos de dirigentes de pueblos indígenas un bastón de mando, una vara de 80 centímetros hecho de madera de árbol de ahuehuete que nunca antes se le había entregado a un presidente. Es un bastón de mando, es un bastón de confianza de los pueblos indígenas a él y a su política interna. Ellos saben y confían en él. En el colorido acto cultural a espaldas de la catedral, los asistentes se sumaron a un ritual guiado por un chamán. Humo de copal y puños de plantas medicinales buscaban despojar al nuevo mandatario de espíritus malignos según las tradiciones prehispánicas. Yo no sé, a mí todo esto me parece una estracanada, ¿eh? Me parece una charada, un sainete, ¿no? Te entregan un bastón de mando que en realidad no tiene ningún valor legal ni legítimo. Unos dirigentes de pueblos indígenas, sabe de Dios de dónde han salido, y luego te invocan toda clase de conjuros, unos chamanes. A mí me parece profundamente irracional, profundamente antediluviano, bárbaro. Pero bueno, hay gente que quiere anclar sus convicciones en el pasado, ¿no? La política es una operación racional, ¿no? Los gobiernos que triunfan aplican políticas públicas racionalmente exitosas. No hay que consultar a los chamanes, ¿eh? López Obrador no va a ser un mejor presidente porque le pasen el huevo o porque le pasen el cuy, ¿no? Yo estoy en contra de eso, López Obrador dijo que México está en quiebra. No creo, pero bueno, le conviene decirlo, ¿no? Nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica. Pero ya, porque vamos a sacar adelante, vamos a rescatar a estas dos grandes industrias del pueblo de México. Es otra mala noticia, ¿no? Porque López Obrador está diciendo que el Estado va a copar la industria petrolera mexicana. ¿Le conviene a él? Sí, claro, le conviene a él, porque va a controlar la caja chica de Petróleo de México. ¿Le conviene a México? El Estado
está probado, es un pésimo empresario. La plata del Estado, como es la plata de todos, y por tanto es la plata de nadie, es la que primero se roban los burócratas, o no lo saben los venezolanos con PDVSA. La plata del Estado es de nadie, y la plata de nadie se la roban rápidamente. Cuidado con agigantar el Estado de México, que me temo que lo va a hacer López Obrador. Cuidado con eso. López Obrador pide no me dejen solo. No lo van a dejar solo Andrés Manuel el primer año, lo van a acompañar en la luna de miel. Pero a partir del segundo año, hágase la idea de que lo van a empezar a dejar solo, porque es la condición humana. Los mismos que votaron por usted en 2 o 3 años van a escupir vitriolo contra usted. No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada. Bueno, buena suerte en la andadura, ¿no? Pero por favor, aprenda de la historia. O sea, no imite los errores, no voy a decir ya de la dictadura venezolana, sino del clásico estatismo, colectivismo latinoamericano, que no ha funcionado jamás, jamás. Cuanto más grande el Estado, cuanto más se mete el Estado en empresas, menos crece el país, más pequeña es la riqueza, no hay torta que repartir. Entonces, esto es una cosa que cualquier economista mínimamente perspicaz sabe, ¿no? Pero vamos a ver por dónde corre López Obrador. Para ganar corrió por la izquierda. Ahora en el poder no le conviene seguir corriendo por la izquierda chavista, eso termina mal. Luego ayer domingo en una ceremonia con el alto mando del ejército, que es un mal necesario, porque yo estoy en contra de los ejércitos, siempre, siempre. Costa Rica abolió, Pepe Figueres abolió el ejército el año 48, imagínense. Y toda la plata que no se gastó Costa Rica en fuerzas militares se la gastó en educación. Sabia decisión. Pero bueno, López Obrador creo que inteligentemente ha dicho, el ejército va a tener que servir para combatir el crimen, ¿no? O sea, que hagan algo útil por la patria. El ejército mexicano continuará en la lucha contra el crimen. Así lo confirmó el domingo el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador en un acto ante las Fuerzas Armadas. El pueblo de México necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. El mandatario indicó que se plantea una reforma a la Constitución para que el Ejército y la Marina puedan ayudar en labores de seguridad pública, unir la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y conformar la Guardia Nacional, a la que busca comparar con la Gendarmería de Francia o la Guardia Civil de España. Me parece una buena idea, ¿no? Que los soldados se dediquen a perseguir a los cacos, a los ladrones. Aunque generalmente los más prominentes ladrones están en el gobierno, ¿verdad? Y los soldados están subordinados a esos grandes ladrones. Ironías de la política. Bueno, la residencia oficial de Los Pinos es ahora un museo, gracias a López Obrador, que supongo que se va a quedar viviendo en su casa. Estos son pequeños gestos demagógicos, populistas, pero a la gente estos gestos le resultan, por supuesto, altamente plausibles. A la gente le gusta esto. Por primera vez en 83 años, miles de mexicanos pueden recorrer y disfrutar de los espléndidos ambientes de Los Pinos, que hasta el viernes fue la residencia presidencial. El flamante mandatario izquierdista Andrés Manuel López Obrador decidió no ocuparla y convertirla en un espacio público. Me parece fabuloso, mi corazón está hinchado de alegría, porque jamás pensé en mi vida, tengo 65 años, de pisar este lugar. Unos 85,000 visitantes pudieron recorrerla durante el fin de semana. El circuito incluye la oficina presidencial, pero también espacios de descanso y de entretenimiento en las lujosas mansiones que componen el conjunto. En esa línea de, digamos, humildad o austeridad que me parece razonable, me parece inteligente por parte de López Obrador, él ha dicho que no va a usar el avión presidencial. El avión presidencial, yo pensé que lo había comprado Peña Nieto, pero creo que lo compró Calderón. Pagaron una fortuna, pagaron más de $200 millones. Es un Boeing 787 Dreamliner. No se puede creer que hayan comprado ese avión. O sea, Jeff Bezos, por ejemplo, vuela en un avión que cuesta 65 millones de dólares. Y es el hombre más rico del mundo. Y vuela en un Gulfstream 650. Tenía el presidente mexicano que comprar un Boeing 787. Es decir, la señora Merkel no viaja en un avión así,
Entonces es una locura que hayan gastado esta plata. López Obrador ha dicho, no lo quiero, lo voy a vender. Descaro, por Dios, qué descaro, ¿no? No se puede. México es un país que todavía está saliendo de la pobreza, ¿no? Uno puede comprarse ese avión. El príncipe de Arabia Saudita, hay esa expresión coloquial, ¿no? Que tú digas como un jeque árabe. Bueno, el príncipe de Arabia Saudita, Bin Salman, viaja en un Airbus 380. Que eso ya es una cosa verdaderamente pues, suntuosa, ¿no? Y este es un avión comparable al 380 en Boeing, ¿no? 187. Bueno, después de la pausa les voy a contar cómo le fue a Maduro en el DF. Le fue fatal, qué bueno, ¿no? Casi no se mostró en público. No estuvo en el Congreso en la toma de posesión, fue masivamente abucheado y en las calles también fue silbado y repudiado. O sea que me alegro. Los mexicanos no se han dejado engatusar por este dictador analfabeto que es Maduro. Bueno, en pocos minutos voy a conversar con un gran periodista mexicano, Max Aub, sobre López Obrador, ¿no? Sobre López Obrador, es decir, ¿será López Obrador un izquierdista moderno, inteligente, pragmático? ¿O será un izquierdista lastrado por los clichés del pasado, ¿no? Estatista, populista, autoritario, no está claro, no sabemos qué tipo de izquierdista va a ser, ¿no? Ojalá no sea chavista, ojalá sea un izquierdista como en Chile o como en Uruguay, como en Costa Rica. Esas son tres izquierdas en Latinoamérica que a mí me parecen razonables, ¿no? Que no han impedido el desarrollo de esos países, lo han impedido. Luego en política exterior, bueno, Pepe Mujica era muy pro Fidel, Bachelet iba a La Habana y esto nos molestaba. Pero quiero decir, la política económica de esos países, aún bajo la izquierda, era básicamente capitalista pro mercado, como sugiere la razón. Bueno, antes de que venga Max, Maduro fue al DF, no se atrevió a ir al Parlamento, al Congreso, porque sabía que lo iban a abuchear. Y en efecto, cuando su nombre fue pronunciado y su ausencia era muy conspicua, los congresistas de la oposición principalmente le gritaron dictador. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lenin Moreno Garcés, amigo Lenin, presidente de la República de Ecuador, y su señora esposa, Rocío González. Ojo que a Lenin Moreno le dice amigo Lenin, ¿no? Amigo Lenin. A Maduro no le dice amigo Nicolás, ¿no? Esto a veces hay que leer entre líneas, ¿no? No le dice amigo Nicolás. Ahora que los opositores en el Congreso mexicano le digan dictador, yo no creo que eso sea un agravio. No creo que eso sea un insulto. Es simplemente una descripción exacta de lo que es Maduro. Podrían haberle dicho cosas mucho peores, ¿no? Podrían haberle dicho asesino, por ejemplo, genocida, por ejemplo, que son palabras que le calzan en el corazón de su podredumbre moral. Luego, cuando fue mencionado el nombre de Evo Morales, ¿cómo es, no? Evo Morales, como es una especie de mascota simpática, porque Evo Morales también es un dictador, pero es una mascota altiplánica y no le gritaron mucho a Evo. Amigo Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Al presidente peruano tampoco le dijo amigo, ¿eh? Y a Evo sí le dijo amigo. A Evo y a Lenín, el de Ecuador, les dijo amigos. A Maduro no, a Vizcarra tampoco. O sea que ahí más o menos López Obrador ya está diciendo quiénes son sus amigos y quiénes tienen que postular a ser sus amigos, aplicar, presentar el resumen. Esta es otra imagen. Evo es popular. ¿Por qué es popular? Porque la gente dice, Evo trae hojas de coca, hay que aplaudirlo, de repente nos reparte. Es mi teoría. Bueno, esta es otra imagen de cuando se pronuncia el nombre de Maduro en el magno recinto parlamentario y es severamente abucheado.
Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lenin Moreno Garcés, amigo Lenin, presidente de la República de Ecuador, y su señora esposa, Rocío González. Yo insisto que la omisión, el silencio respecto de amigo Nicolás es una buena señal, ¿eh? Porque me parece que de alguna manera López Obrador comprende, tendría que ser muy tonto para no advertirlo, que no le conviene abrazar a Maduro, no le conviene. Luego voy a presentar algunas otras imágenes en las que también se ve a la hora de saludarse que López Obrador trata de mantener una distancia, yo diría, profiláctica de Maduro. Profiláctica, higiénica. Maduro es un dictador tóxico. A López Obrador no le convienen esos amigos, no le convienen. Bueno, esta es otra imagen de Maduro, la única casi imagen de Maduro en público en el DF. Él saluda. No me queda claro si la gente que está detrás de las vallas lo saluda o lo insulta. Bueno, juzguen ustedes. Acompañado de Miguel Díaz, presidente de Cuba, y de Evo Morales, el presidente de Bolivia. Además agradeció lo que, insisto, según él, ¿puedes chiflar? ¿Me puedes hacer lo que según él fueron muestras de apoyo? Escuchen. Hablando de abusos y de excesos. A ver la bronca que hubo. 100 personas acompañando a Nicolás Maduro. Esta es la bronca que hubo ahí a las afueras del Palacio Nacional. Pues ¿cómo van a dejar pasar 100 personas que no están contempladas ni en la lista de invitados? Es decir, hasta cuando no está en su país, Maduro se comporta despóticamente. Estaba rodeado de decenas de guardaespaldas y quiso entrar con todos ellos, que no estaban invitados ni registrados. Y dentro del recinto había una seguridad propia de los mexicanos. Es decir, la conducta de Maduro fue insolente, fue grosera, ¿no? Y se produjo ahí un rifirrafe y casi una gresca entre la seguridad mexicana y los matones de Maduro que quisieron transgredir el orden, ¿no? Esta gente no respeta nada. Bueno, así son, ¿no? Así son. Y así fue históricamente Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro llegaba con 2 aviones, ¿no? En uno llegaba él y en otro llegaban las armas, ¿eh? y los decenas de matones, ¿no? Bueno, otra imagen de Maduro. En esta otra le gritan malditos, maldito a Maduro porque había un montón de venezolanos congregados ahí. Enhorabuena. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, es un privilegio para mí. ¡Maldito! ¡Maldito Maduro! ¡Maldito asesino! Bueno, muy bien dicho. En el Congreso, la televisión chilena capturó de una manera más nítida el momento en que despliegan la pancarta. A mí me pareció supremamente educada. Maduro, no eres bienvenido. Parece que aquí quisieran copiar sus acciones. Parece que en México quieren que también tengamos hambruna. 5 millones de venezolanos en los últimos 2 años han tenido que abandonar Venezuela. Muchas gracias por venir. Gracias porque viniste, le dice López Obrador. Cuente con Venezuela, responde Maduro. Después vamos a ver otro pasaje de ese encuentro. Fugaz, ¿no? Fugaz. Y levemente distante por parte del presidente mexicano. Otra imagen de la pancarta contra Maduro en el Congreso. Maduro, repudiado por todo el mundo, o por lo menos por la gente que tiene cierto sentido del honor y del decoro, ¿no? En política uno puede discutir, ¿no? Pero
elogiar a un matón, a un asesino, a un dictador, esto está ya fuera de la discusión, ¿no? Ya eso cae en el nivel policial, digamos, un problema policial, ya no político, ¿no? Bueno, Maduro agradeció el amor del pueblo mexicano. Es decir, este hombre vive completamente divorciado de la realidad, ¿no? Pese a que el clima de rechazo contra Maduro se hacía sentir con fuerza, el presidente venezolano agradeció el cariño fraterno. He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. Lo he sentido en las calles de México. Al llegar de manera inmediata, el pueblo nos entregó su amor, porque entre los pueblos nos identificamos desde el amor, desde la lucha. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted por venir, ¿eh? Le dice López Obrador. Lo trata de usted. O sea que yo creo que López Obrador quiso decirle a Maduro, mejor de lejos, ¿no? Hubiera sido mucho mejor que no lo invitara, ¿no? Pero me aferro a esos pequeños gestos o a esas pequeñas omisiones para pensar que López Obrador no va a ser tan estúpido para seguir el camino chavista. No creo que sea tan tonto. Ahora, si hiciéramos una película de tonto y más tonto, ¿no? El tonto sería Maduro. Y el más tonto, porque siempre hay uno más tonto. Ustedes dirán, no, eso es imposible. Es humanamente imposible hallar a un homínido que sea más estúpido que Maduro. Pero sí lo hay. Es este, Mel Zelaya. Estaba en el DF y miren lo que dijo. Mi amistad permanente, mi amistad eterna para esta revolución bolivariana. Ustedes me conocen y saben que lo que más predicó Bolívar y Chávez fue la unidad de Latinoamérica. Hoy la lucha se está dando en México, porque en México están proponiendo cambios sociales y el imperio le rechaza los cambios sociales. Entonces venimos aquí a apoyar a Andrés Manuel. Siempre considero que lo que ha pasado en Venezuela ha superado el 70% de sus problemas. Así que adelante, venezolanos, cuenten siempre con los hermanos de Latinoamérica. Bueno, dice que Venezuela ha superado el 70% de sus problemas. Y lo dice con una ligereza, ¿no? Con una arbitrariedad que a uno lo deja verdaderamente alunado, ¿no? Es decir, que siempre hay... Ustedes dirán, no, Maduro supera todos los récords olímpicos de la imbecilidad. Y no. Es decir, que Mel Zelaya se lleva la presea de oro. Es tonto y más tonto. Si Maduro nos parece un mojón, ¿qué sería Mel Zelaya? Sería una flatulencia de la izquierda autoritaria, antidemocrática, que viene a hablar del imperio. Va a México a comer va a México a comer. ¿Por qué habla bien de Maduro? Porque ha vivido toda la vida de las dádivas, de los dineros venezolanos, Mel Zelaya. Mel Zelaya quiso ser el Chávez hondureño y así terminó. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con un gran periodista mexicano, Max Aub. Bueno, nos visita esta noche un gran periodista mexicano, Max Aub, descendiente, nieto nada menos del grandísimo escritor español exiliado en México del mismo nombre, Max Aub. Un aplauso para Max, por favor. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Jaime. Al contrario, ahora más a gusto y más feliz. Gracias por estar aquí. Es un honor. Bueno, la primera pregunta, antes de la primera pregunta, el preludio de la primera pregunta. ¿Conoces a López Obrador? ¿Lo has entrevistado? Sí, pero hace algunos años. La última, lo he entrevistado un par de veces, pero la última vez fue por ahí del 2012 justamente. Sí. Cuando pierde con Calderón y él dice yo soy el presidente legítimo y se instala en el centro, parecía que su carrera política estaba perdida y sin embargo ahí está, ¿eh? Bueno, sí, en realidad sostuvo esa base que lo ha estado apoyando, francamente, durante todos estos años. Sí. Y en combinación con los grandes errores que cometió especialmente el último gobierno, pues lo hicieron crecer como la espuma. ¿Peña Nieto se va muy impopular, Max? Totalmente. Es el presidente mexicano más impopular en la historia de México.
¿Fue tan malo? ¿Se merece ese repudio? Sí. Y no solamente él, sino todos los que lo acompañaron, y no me refiero a su gabinete. Él representa un grupo en México que es el Grupo Atlacomulco. Es un grupo de políticos muy poderosos que hasta antes de Peña Nieto habían llegado solamente a gobernaturas en el Estado de México, porque de allá son. Y es un grupo un poco mafioso, digamos, ¿no? Sí, tiene fama. Sí. O sea que, por ejemplo, Calderón o el propio Vicente Fox no se retiraron tan repudiados. No. Incluso a pesar de las grandes críticas, y yo quiero comentarte, yo no soy priista, no soy panista. No, yo sé que eres un gran periodista, punto. Claro, tú opinas como periodista. Ajá, lo que quiero decir es que por lo menos los sexenios de Fox y de Calderón terminaron con buenos números en materia económica. Correcto. Y esto no se puede decir de Peña. No. Es decir, Peña en ningún campo sale aprobado, entonces todo sale mal, ¿no? Sí. Ahora, la gran pregunta es, ¿tú crees que López Obrador va a ser de izquierda chavista? Mira, hay muchas señales. Hoy no podemos hacer en este momento más que hablar de las señales que tenemos. Correcto. Él se ha negado a decir que Maduro es un dictador, lo invitó a su toma de posesión. Mala señal, eso es una mala señal. Sí. Se le pidió que no lo hiciera, no quiso, argumentando la política, el espíritu mexicano de no intervención. Pero eso no le quita lo que es Maduro. Y cuando lo han presionado para decir si Maduro es o no un dictador, él ha eludido la pregunta, Siempre, invariablemente. Y tenemos otra señal en donde el presidente o los dirigentes de su partido, Morena, han dicho abierta y públicamente que desean sumarse a la revolución bolivariana de Venezuela. ¡Qué locura! Lo han dicho. ¡Qué locura! Sí, totalmente. ¡Qué temeridad decir eso! Entonces, de ahí habría que mandarlos 3 meses a Caracas. Sí, o al paredón. Pero para que vean lo que está sufriendo el pueblo venezolano, para decir que hay que imitar eso. Creo que lo saben, creo que su visión, no sé, es una enfermedad. O sea, ¿y qué otras señales hay? Porque estas dos señales son las dos muy malas. ¿Hay alguna que no sea tan mala o todas son medio malas? Hay dos señales que en su discurso me parecieron inesperadas completamente. Cuando habla de la no reelección y él jura y perjura que no se va a reelegir como presidente. Eso era algo inesperado. Porque si bien es cierto que se le criticaba, nadie esperaba que él lo dijera de mutis propio. Ha hecho bien en decirlo, ¿no? Claro. Es una larga tradición mexicana. Totalmente. Y si él la subvierte... No, y además él dice que la tercera transformación del país fue la Revolución Mexicana. Claro. Y la revolución nace en el sufragio efectivo, no reelección. Correcto. Por eso entonces digo, ya traicionar muchos años de no reelección, ¿no? Claro. ¿Y qué otra cosa te sorprendió del discurso? ¿Decías dos? La otra es también esa parte en donde él promete que pues eventualmente si no cumple como él quiere que incluso le exijan los mexicanos, está dispuesto a irse. ¿No? Chávez al comienzo decía lo mismo. Totalmente. Chávez decía yo no me voy a reelegir y a la mitad de mi mandato me someto a un referéndum y si la gente está descontenta me voy. Claro. Ahora, la bolsa mexicana se ha enfriado y ha bajado, o sea, los inversionistas están muy asustados. Muy asustados. Cuando él dice, por ejemplo, porque a mí no me sonó bien esa frase y por eso la puse, Max, acá inicia un cambio de régimen político. Era lo que se refiere exactamente, es la muerte del neoliberalismo y el nacimiento de lo que él llama la separación completa de lo político y lo económico. Sí, pero que es peligrosísimo decir Ahí están. eso. Ya empezó. Eso me remite a Chávez diciendo de la Quinta República y la Cuarta República ya falleció y hiede y apesta. Y Así es. Estos fundadores de la patria me da un poco de miedo. Así es. Y ya empezó el gran problema en el que él mismo se está atorando. Ya devaluó el peso con sus declaraciones de 18 a 22 pesos. Y de 18 a 22. A 22 pesos. Es una devaluación fuerte. Sí. Claro. Y eso originado por sus declaraciones. Y el otro punto es que al cerrar la posibilidad de continuar el aeropuerto internacional, ¿verdad? Precisamente crea esa desconfianza. Exacto.
Porque los grandes empresarios, comenzando por Carlos Slim, le aconsejaron que siguiera adelante con lo del aeropuerto. Claro, además no le está costando al país, Claro. es decir, al erario nacional no le está costando. Y el DF necesita un aeropuerto moderno, me parece. Por supuesto. Mira, hay un punto que muy poca gente ha mencionado y que es un parámetro de lo que es un aeropuerto internacional funcional. Un aeropuerto internacional funcional se mide mucho por la capacidad de puertas de recibimiento de aviones. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, un aeropuerto de primer mundo tiene promedio unas 400 puertas. Ok, El aeropuerto internacional de la Ciudad de México de hoy tiene 76. Es absurdo, claro. Y el nuevo apenas iba a tener más de 200, tampoco iba a llegar a las 400. Ya, pero bueno, triplicaba el actual, por lo Claro, menos. claro. No, el actual es una cosa, es un vejestorio. Totalmente. Es un aeropuerto de provincia en una megalópolis. Totalmente de acuerdo. ¿No? Así es, así es. ¿Y por qué López Obrador se opone? ¿Cuál es su argumento? Mira, por supuesto hay muchos análisis al respecto. Sí. Él comienza diciendo que las licitaciones, aunque públicas, estuvieron manchadas por la corrupción. Y sin embargo, a los mismos licitatarios les va a entregar y les va a respetar para que hagan obras en el otro aeropuerto donde él quiere, que se llama Santa Lucía. Entonces, si son corruptos, ¿por qué se las sigue dando? Número uno. Buena reflexión. Pero número dos, si son corruptos, ábreles una investigación, Claro. persíguelos y Correcto. mételos a la cárcel. Pero ya los perdonó a todos. Y él entonces quiere hacer un aeropuerto en un lugar distinto. Sí, a unos kilómetros de donde está Texcoco, Sí, sí, ¿no? sí. Esto. ¿Tú crees que López Obrador va a hacer todo lo posible dentro de su ámbito? Y yo espero que no haga nada, porque la justicia tiene que ser independiente del poder político. Pero va a hacer todo lo posible para que Peña Nieto sea encausado. No. No. No, ves a Peña Nieto preso. Ya lo prometió que no va a perseguir. Si acaso, él tuvo recientemente una entrevista con una periodista que es muy amiga de él, que es Carmen Aristegui. Aristegui, ¿cómo no? La de CNN. Ajá, sí. Y Carmen Aristegui lo comprometió al aire para que hiciera esa consulta disque popular. Sí. ¿Verdad? Que no tiene nada de consulta. Sí. Y que pusiera, entre otras cosas, si el pueblo quiere que investigue y meta a la cárcel a los expresidentes de México. Sí. Y él accedió. Entonces, o sea, aquí estamos jugando. O sea, porque se lo pidió su amiga, porque se le ocurrió en ese momento, pero además, perdón, la justicia no se consulta, se ejecuta. Sí, correcto, claro. Y no es una decisión de él en cualquier caso. Ahora, ¿hay suficientes elementos de juicio, en mi opinión sí los hay, para que Peña Nieto sea investigado por... Él y los expresidentes anteriores. Pero él sobre todo, Sobre todo Peña Nieto. Bueno, Salinas de Gortari también, por Dios. Sí, claro. O sea, todos. Claro. Claro, yo no sé si los delitos de Salinas de Gortari prescribieron ya, porque fue hace mucho tiempo, en fin. Pero, sí, habría que ver. Pero lo de Peña Nieto, digamos... Sí hay elementos. Estos tráficos de influencia fueron groseros, ¿no? Totalmente. Y además todo es evidente. Sí. Todo es evidente, todo está ahí a la vista. ¿Y el avión carísimo, quién lo compró? ¿Fue Peña o fue Calderón? Calderón. Fue Calderón. Pero Peña lo ha usado bastante. No, bueno, Peña lo disfrutó. Lo disfrutó, ¿no? Bueno, yo sí creo que Peña Nieto va a tener serios problemas con la justicia mexicana, pero ese es mi pálpito, Max. Mira, va a ser muy difícil, porque detrás de Peña Nieto está Salinas de Gortari. Sí. Y más que temor a Peña Nieto, si alguien le tendría miedo a Andrés Manuel López Obrador, es a Salinas de Gortari. ¿Y por qué es tan poderoso Carlos Salinas de Gortari, el expresidente? Es el jefe del PRI. Es el jefe de jefes. Es el jefe de los jefes, ¿no? Exacto. Es el padrino. Es el jefe. Es el jefe, ¿no? Sí. Y Peña Nieto está subordinado a él, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Peña Nieto fue el actor que escogieron para llegar a ser presidentes. Correcto. De parte del grupo Atlacomulco. Sí. Eso era todo, su función era el papel de presidente. ¿Por qué se llama así ese grupo? Porque hay un pueblo en el Estado de México que se llama Atlacomulco. Y ahí es donde han escondido todo el dinero. A principios del siglo XX, una serie de políticos hicieron un pacto de hermandad. Y prometieron protegerse y prometieron ayudarse. Y casi todos
si no es que todos, por lo menos durante el siglo XX y lo que va de este siglo, los que han sido gobernadores y muchos diputados estatales y presidentes municipales del Estado de México son de ese grupo. Y lo único que les faltaba era una presidencia. Ya y lo lograron con Peña. Con Peña Nieto. Interesante, no sabía ese pequeño detalle. Sí. Quédate un ratito más con nosotros, por favor. Con todo gusto. Antes te hago una pregunta, que estas preguntas siempre son un poco envenenadas. ¿Quién ha sido, desde que tienes uso de razón, el mejor presidente de México? ¡Wow! Puedes declarar desierto. 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 Mira, creo que la economía, creo que Calderón cometió un grave error al darle demasiado auge al crimen. Si él se hubiera enfocado más en promover sus logros económicos, otra cosa hubiera sido. Manejó más o menos bien la economía. La manejó muy bien. Pero fracasó con el narcotráfico y el crimen y todo eso fracasó. ¿Y Zedillo qué tal fue? Fíjate que ahora que lo mencionas, es una opinión muy personal y me atrevo a decirlo. Es un hombre honorable. Es muy honorable. Por eso te lo dije. Para mí Zedillo representa, con todos sus errores y todos sus defectos que gusten y manden, representa el padre de la democracia moderna de México. Interesante. Yo te lo dije por eso, porque es un señor que no se enriqueció. Sí, a veces uno se equivoca desde el gobierno, pero me parece que es un caballero. Luego se fue a dictar clases a Bueno, él tuvo una enorme fortuna, por decirlo de alguna manera. Vamos, está involucrado el crimen de Luis Donaldo Colosio. Después de que lo asesinan, de acuerdo a la ley, ya faltaban menos de 6 meses para las elecciones mexicanas. Sí, pues. Tenían que poner un candidato que no tuviera un cargo público. Exacto. Lo escogen a él, ¿verdad? Y entonces él llega a la presidencia sin deberle el favor a nadie. A nadie. Él llega un poco como llegó César Gaviria en Colombia, claro, después de un crimen y así un poco improvisadamente. Él es profesor universitario. Sí, actualmente. Regresamos después de la pausa con Max Aub, no se lo pierdan. Estamos repasando con él lo que creemos que se viene en México. Van a ser 6 años de gobierno de izquierdas y vamos a ver cómo va a gobernar López Obrador. Regresamos después de la pausa. Bueno, ha venido esta noche un gran periodista mexicano, Max Aub, nieto del inmortal escritor del mismo nombre, español, exiliado en México, ¿no? ¿Conociste a tu abuelo? Sí, por supuesto. Yo tenía casi 11 años cuando él desafortunadamente fallece. Falleció. Fallece relativamente joven, a los 69 años. Joven, claro, joven. Bueno, es relativamente joven también López Obrador, ¿no? ¿Qué edad tienes? 65. 65. Ajá, ahora en noviembre cumplió los 65. 65 es joven. Sí. Va a estar 6 años. ¿Tú crees que él va a terminar forjando una alianza cercana con Maduro? Una alianza como la que, por ejemplo, en su día forjaron Chávez y Fidel Castro, ¿o no? Yo pienso que no se va a atrever a tanto. No creo que se atreva tanto. Hay muchos rumores de que podría suceder y es cuestión de darle tiempo al tiempo. Lo que sí es preocupante es que, por ejemplo, su jefe de asesores es el nieto de Lázaro Cárdenas, que fue presidente, el último izquierdista mexicano, Lázaro Cárdenas Batel. Y él, cuando Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador de Michoacán, él trajo médicos cubanos a Michoacán. ¿Ah, sí? Y hoy, ayer o hoy, no me acuerdo, exactamente salió la noticia de que él estaba promoviendo, Lázaro Cárdenas Batel, que los médicos que se fueron de Brasil se vengan para México. Malísimo sería eso, malísimo. Malísimo. Pagándoles el sueldo como hacían Lula y Dilma a La Habana, a la dictadura. Claro, pero aquí la gran diferencia es que cuando se enteren los médicos mexicanos que está sucediendo eso, van a salir a protestar. No, deja tú protestar, los van a agarrar a patadas en México. Sí. O sea, no va a ocurrir entonces esto. Creo que ocasionaría un caos muy duro de enfrentar. López Obrador ha dicho, y todos los políticos dicen lo mismo, que en su gobierno no se va a robar. Ahora, ¿él tiene fama de ser un hombre honrado? Pues él se la ha hecho, pero no. Mira, López Obrador fue del PRI muchos años. Claro. Y luego fue del PRD. Sí. Y el hombre, él mismo lo dijo, yo llevo 20 años sin trabajar. ¿Y cómo? ¿Y de qué vives? Claro. Buena pregunta, ¿no? Claro. ¿De qué viven los políticos, no? Claro. Yo siempre digo que los políticos viven de sus amigos. Claro.
Y sus amigos les dan plata, pero esa plata es prestadita, después te la cobran. Mira, hubo un líder de este famoso grupo Atlacomulco, que te platico, que siempre dijo, también fue gobernador de la Ciudad de México, sí, que decía, un político pobre es un pobre político. Y es verdad. Es verdad. Es verdad, por lo menos es verdad en nuestros países. Sin dinero es bien difícil. Carlos Hank lo decía. Ok. Ahora, cuando López Obrador dice, vamos a controlar la industria petrolera, la industria de la electricidad, ¿qué quiere decir? Ya la industria petrolera es bastante controlada por el Estado mexicano. Bueno, mira... ¿O va a estatizar algo? No. En realidad lo que quiere es recuperar el control de las licitaciones de búsqueda y explotación y perforación. Quiere tener todo el control. Lo ha tenido México, lo ha tenido siempre. No sería algo nuevo. Por eso, me sorprendió. Pero una de las realidades es que a pesar de que se abrieron estas licitaciones, no han tenido resultados. No. No han habido grandes acercamientos. Seguimos sin explotar el número de barriles de petróleo diario que deberíamos estar produciendo. Y él mismo lo dijo en su toma de protesta. Realmente Pemex sí necesita regresar a tener una buena administración. Está muy perjudicado, igual que la Comisión Federal de Electricidad, sí, que son, si lo queremos ver, son ganancias históricas del pueblo de México. México siempre ha estado sobre la izquierda más que sobre la derecha. Sí, seguro. Siempre ha respetado la iniciativa privada y siempre ha respetado el orden económico privado. Y eso ha permitido que México crezca. ¿Y seguirá respetando eso, López? Creo que le conviene y él sabe que le conviene. Sabe que le conviene. Sí, y sobre todo ahora que está viendo las reacciones internacionales, con una sola decisión que tomó, se le está viniendo el mundo encima. ¿Cuál fue esa mala decisión? La del aeropuerto. La del aeropuerto, porque tiene bonos en la bolsa de Nueva York. Y esos bonos, por eso él lleva 3 días ya gobernando México y no ha detenido las obras del aeropuerto. No le conviene. No puede. Claro. Por último, que haga 2 aeropuertos. Por último, Nueva York Sí. tiene 3. Sí, claro. Sí, podría tener 2. Bueno, ya está el actual, ¿no? Que va a seguir funcionando. Seguirá para ciertos vuelos domésticos, Claro. pero puedes tener uno nacional y uno internacional, o puedes tener 2 internacionales. Sí. Claro. Es lo bastante grande y poblada de esa ciudad, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa que me preocupa es el tema de la migración. Tú sabes que en los últimos años, y esto Jorge Ramos lo ha explicado muy bien, ha habido una migración neta a favor de México. O sea, se tiende a creer que son un montón los mexicanos que vienen sin documentos. No, resulta que son más los que se regresaban últimamente, en los últimos años. Digo, los últimos 12 o 15 años. Ahora, López Obrador, ¿tú crees que se va a entender con Trump? O sea, ¿que van a tener buena química o eso se ve difícil? Bueno, yo creo que para algunos temas posiblemente logren ciertos acuerdos que no necesariamente van a ser los que más le gusten a los mexicanos, como lo que ya declaró, que le está diciendo a los centroamericanos que se queden, que les va a dar trabajo, y muchos se están quejando de, pues, danos trabajo a nosotros primero, Claro. ¿no? Según él, tiene trabajo para todos, entonces vamos a ver si es así, ojalá que sí. Pero cuando salga otra vez el tema del muro, por ejemplo, pues obviamente va a chocar con... Van a chocar. Porque eso es una condición de patriotismo. Sí. ¿No? Y porque además López Obrador no es tonto y sabe que Peña Nieto, cuando Peña Nieto recibió a Trump en Los Pinos y cuando Peña Nieto condecora al yerno de Trump, al mexicano promedio eso le resulta imposible de digerir. Entonces, yo no creo que López Obrador sea blandón con Trump. No le conviene políticamente. No creo que lo sea. No creo. No creo. Lo va a confrontar, lo va a confrontar. Sí, no, definitivamente es algo que estamos también observando a ver cómo va a reaccionar con los próximos insultos y las próximas... Los tweets de Trump, ¿no? Los tweets. Ahora, en esto creo que tiene razón López cuando dice, traigan dinero, traigan inversiones, Estados Unidos, Canadá. Si no quieren que vengan los migrantes pobres del sur, ayúdennos a que esos países sean menos pobres, ¿no? Sí, pero tenemos 2 problemas ahí también, especialmente en Centroamérica, tengo la impresión. Número 1 es que el tráfico de armas. Sí. Y número 2 es la deportación masiva que ha hecho Estados Unidos a Centroamérica particularmente de gangueros.
que son los dueños hoy de las calles de estos Obama países. deportó muchísimos criminales centroamericanos. Totalmente. O sea, Estados Unidos es corresponsable de lo que está sucediendo en Centroamérica, sin lugar a duda. ¿Y algo tendría que hacer? Sí, tendría que, bueno, eso... Sentirse parte del problema ya sería un primer punto, ¿no? Sí, por ejemplo, estuvieron invirtiendo, no sé, no recuerdo ahora cuántos millones de dólares en Centroamérica, haciendo publicidad en radio y en espectaculares y en televisión, diciéndole a la gente que no se fuera. Eso no sirve. No sirve. No sirve. No. Entonces usa esos millones para otras cosas. Claro, la mejor publicidad es que consigan un trabajo bien pagado y ya está. Claro, o crea una industria que les dé trabajo, una buena remuneración. Pero aún así la realidad es que los jóvenes en Centroamérica están permanentemente amenazados por las pandillas. Y eso es real. Eso es... Esta es mi última pregunta, querido Max Aub. Sí. En 6 años, yo no sé si tú y yo estaremos aquí en 6 años, ¿no? De mucho tiempo, 6 años. Sí. Pero en 6 años, ¿México estará mejor o peor que ahora? Wow. Ojalá que mejor. Ojalá que mejor, ¿no? Ojalá que mejor. Me sorprendería. Ojalá que mejor. Me sorprendería. Sí. Bueno, vuelve pronto, ¿eh? No, pues por yo favor. estoy... Cada vez que me invites será un verdadero gusto. Lo mismo digo. Ha sido fantástico charlar contigo. Gracias. Periodista mexicano supremamente bien informado. Max Aub, un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias, Max. Gracias. Regresamos después de la pausa con el sorprendente resultado electoral que obtuvo ayer domingo el partido ultraderechista español Vox en Andalucía. Obtuvo 12 diputados. Y por primera vez en casi 4 décadas, los socialistas no van a poder gobernar Andalucía. Va a gobernar la derecha, pero la derecha tiene que pactar con Vox. Regresamos. Bueno, ayer domingo la derecha ganó las elecciones en Andalucía. Cuando digo la derecha es el Partido Popular, Ciudadanos y la gran sorpresa de la jornada, la ultraderecha de Vox. Yo creo que es una derecha democrática y ha obtenido 12 diputados nada menos, Vox. Bueno, la ultraderecha o la derecha radical ya gobierna, por ejemplo, en Italia, quizás se podría decir lo mismo de Gran Bretaña, es muy fuerte en Francia y ahora empieza a fortalecerse en España. Habla el líder de Vox, Santiago Abascal. En relación con las posiciones que otros partidos políticos han mantenido durante estos días, solo queremos hacer referencia a una de ellas, y es a la posición del comunismo chavista y a las palabras de su líder, Pablo Iglesias, que ha llamado, ante la irrupción de Vox, a una especie de alerta antifascista militante. Ya sabemos lo que eso significa. El otro día la pusieron en práctica en Murcia, enviando a unas cuantas hordas comunistas a insultar durante 4 horas a las miles de personas que acudían a un acto político de Vox, a decir os mataremos como en Paracuellos y a decir que Ortega Lara estaba mejor de vuelta al Zulo. Increíble, ¿no? El fascista no es este señor Abascal. Este señor se comporta como un demócrata. El fascista es Pablo Iglesias, que manda a sus tropas comunistas enardecidas, sus tropas chavistas españolas de Podemos, a violentar a estos muchachos de Vox. Entonces, con toda razón, Santiago Abascal le dice a Pablo Iglesias, si algo nos pasa a nosotros, la culpa la tienes tú, ¿eh? Están adquiriendo una gravísima responsabilidad. Y desde aquí queremos señalarles, queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia y de todas las amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política. Bueno, los dirigentes políticos de esta nueva fuerza, Vox, se muestran dispuestos a pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos para gobernar Andalucía. Ojalá lleguen a un acuerdo razonable. Estamos, por supuesto, dispuestos y nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos. Creemos que el régimen clientelar y corrupto del PSOE en Andalucía no es bueno, que se mantenga y desde luego hay que acabar con esa situación. Es un compromiso, por eso digo que si depende de nosotros, porque he dicho también que hemos de actuar con la humildad de los 12 escaños que tenemos. Si depende de nosotros, desde luego vamos a acabar con ese régimen de corrupción y clientelismo en Andalucía que representa el PSOE. Estoy muy de acuerdo con ellos.
El expresidente Felipe González comenta la irrupción de Vox en el ámbito político español. Está muy afectado porque entró Vox. Una Vox hay que ponerle a la cosa. En fin, nosotros que le hemos regalado unas cuantas anomalías a Europa, pero esa no la teníamos. Bueno, ya estamos homologados por lo menos en una anomalía más. Ya tampoco hay que preocuparse tanto. No, digo, y lo digo en serio, no hay que preocuparse tanto. ¿Cuánto de reacción en el sentido etimológico de la palabra de nacionalismo español hay en eso que está pasando? Y como a mí no me gusta echar la culpa a los demás de lo que nos pasa, cuando me hablan de los populismos, no sé cuánto y tal, digo, ¿cuántas veces hemos pensado nosotros en cuáles han sido nuestros fallos para abrir tanto espacio al populismo y a la demagogia? No hay, que yo vea, ninguna evidencia de que los señores de Vox sean antidemocráticos, así que hay que recibirlos en el territorio de la política, respetándolos. Regresamos después de la pausa. Bueno, un Santa Claus un poquito flaco llegó a Caracas, pero con buen corazón. Oh, pobres chicos en las calles de Caracas. Bueno, en Brasil el juez Sergio Moro, un juez superestrella, ¿no? Que ha dirigido todo el proceso anticorrupción Lava Jato, el juez Sergio Moro, que ahora es parte del gabinete de Bolsonaro, dijo, y yo estoy con él, que Bolsonaro no es un fascista y que Bolsonaro no se va a cargar el Estado de Derecho. Jair Bolsonaro no es una amenaza para la democracia. Así lo consideró el lunes el futuro ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, al hablar sobre el presidente electo, criticado por sus detractores por su sentimiento de nostalgia hacia la dictadura militar. Los motivos de mi aceptación. Los motivos de mi aceptación. Hasta es extraño decir esto, pero no vislumbro en el presidente electo un riesgo de autoritarismo o un riesgo para la democracia. A democracia. Bueno, ojalá le vaya bien, ¿no? Yo en sus zapatos no hubiera aceptado un puesto político. Yo no me hubiera metido a ser ministro de Bolsonaro. Y en todo caso, si entraba a la política, este Sergio Moro podría haber aspirado tranquilamente a la presidencia. Huelga de hambre de algunos caminantes que han llegado a Tijuana. Me dicen que la caravana se empieza a dispersar y a romper y hay gente regresando. Era el final previsiblemente contrariado, ¿no? That occurred here a moment ago was about 7 of the hunger strikers who have been not eating for approximately 3.5 to 4 days, depending on the person and the hour that they started. And we, as a collective, decided that 4 days is the max we want our folks to suffer. We don't want them to be put into danger, health-wise, especially after having gone through a month and a half, 2 months of traveling with malnutrition. And so this ceremony was to pass on that carrying of the hunger strike to other people. Bueno, regresamos con lo último después de la pausa. El gran, genial futbolista croata Luka Modric recibió el Balón de Oro. Qué divina la Noruega, no sabía que daban Balón de Oro a una mujer también, qué divina. Merecido el Balón de Modric, por supuesto, merecidísimo, ¿no? Merecidísimo. Ya lo han ganado Messi y Cristiano suficientemente. Y ha sido un año insuperable casi para Modric, no campeonaron, pues quedaron segundos, ¿no? Ahora, yo creo que uno que debería algún día ganar el Balón de Oro es Griezmann, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero Antoine Griezmann es un jugador de una calidad exquisita, exquisita. Francés, del Atleti, por supuesto, ¿no? Bueno, así las cosas, estamos todos esperando el domingo 9 de diciembre. Boca River, juegan en Madrid la final de la Libertadores. Tendría que llamarse la final de la Conquistadores de América. Juegan en España. Hora local, 20:30. Hora de Buenos Aires, 16:30. En Miami, 2:30 de la tarde. Gracias, buenas noches.